Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Última ronda del campeonato estadounidense 2021 y vamos a ver qué luchada estaba la tabla de posiciones previa a esta ronda. Teníamos a Sam Sevian, Wesley So y Fabiano Caruana, todos con 6 puntos y los tres jugadores con mayor posibilidad de luchar por llevarse el torneo. También con posibilidades, Lenier Domínguez, Alex Lenderman y Ray Robson, todos con 5.5 en caso de que los líderes por ahí, algunos hicieran tablas y si algunos otros por ahí perdían y alguno de estos tres jugadores ganaba, tenía posibilidades también de meterse en la pelea. Ya los demás jugadores, ahora sí que sin posibilidades, ¿no? De Sam Shankland para abajo, ahí sí todos esos jugadores tenían posibilidades nulas de pelear por el título. Bien, ahora sí, la partida que vamos a ver a continuación es entre el gran maestro Fabiano Caruana, de origen estadounidense, contra el gran maestro Sam Shankland, ¿no? Su compatriota, quien ya ha sido campeón de este torneo. Él lo logró en el año 2018. Caruana ya es campeón múltiple, ¿no? De este torneo, es el número 2 del mundo. Y sin más, vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Caruana. Normalmente Caruana juega peón de rey, pero para esta partida tenía preparado el peón de dama. Caballo F6 y caballo F3. D5 ya ejerciendo control total sobre el punto en E4. C4 tenemos el gambito de dama. Y E6 opta por el gambito de dama declinado. G3 transponiendo ahora una catalana, alfil E7 y alfil G2. Enroque. Y Shankland opta por la variante abierta de la catalana con D por C4. La variante cerrada de la catalana se caracteriza por la evasión del negro a la captura en C4, normalmente jugando con C6. La línea principal continúa con dama C2, defendiendo ese peón para contra D por C4, simplemente estar listo para capturar caballo de D7, por ejemplo, y caballo de D2, preparando la expansión con E4, B6 para resolver el problema del alfil malo, fianchetarlo, y E4 aquí expandiéndose fuertemente en el centro, alfil B7, aquí el negro permite el avance de 5, y trazarlo con caballo de 8, existe la jugada C por D5, ¿no? Ya que tras C por D5 el blanco tiene una ligera ventaja. Vemos que el alfil en B7 está chocando contra sus propios peones y es un alfil bastante malo. Además, la ventaja de espacio que tiene el blanco debería ofrecerle un buen juego. Tras enroque, sin embargo, Shankland opta por D por C4, la variante abierta. Como ya les había dicho, dama C2 se prepara para capturar Caruana ese peón en C4. A6 es una jugada sutil del negro, muy útil porque provoca la jugada A4 del blanco, lo que debilita la casilla en B4, que posteriormente puede ser usada por el alfil D7 para capturar un posible caballo en C3, cuando este caballo venga a C3, luchando por el control del peón en E4. O si bien es cierto, esta casilla en B4 también puede ser ocupada por uno de los caballos negros, ¿no? También por ahí. ¿Por qué digo que A6 provoca la jugada A4? Porque si aquí el blanco decide comer en C4 directamente, permite la jugada B5 del negro. Ahora, tras la jugada dama C2, alfil B7, el negro solucionaría el problema de su alfil malo de C8. Ya lo tiene bien desarrollado y está luchando contra el otro alfil del fianchetto. Por eso es que tras A6 se juega con A4. Aquí es lo que hizo Fabiano Caruana. Buena jugada. Y alfil de 7 de Sam Shankland se prepara para venir a C6. Dama por C4 ahora sí de Caruana. Y aquí, por ejemplo, en caso de que el negro intente algo como B5, para ver si el blanco cae en la celada, algo como A por B5, que sería un error garrafal, ya que tras la captura en B5 te toca en la dama, te toca en la torre y perderías torre entera, o si no, perderías la dama, ¿no? Así que
Tras B5, sin embargo, la mejor jugada del blanco es dama C2 y ahora el blanco tiene una ventaja. La gran diagonal, como vemos, se ha debilitado únicamente con el propósito de atrapar al blanco en esa celada, ¿no? Con A por B5 y pues aquí el blanco tiene una muy buena posición. Tras dama por C4, sin embargo, Shankland obviamente sabe que B5 es una concesión posicional muy mala para él, así que juega alfil C6 y alfil G5 con la idea muy sencilla de capturar en F6 para debilitar el control de las negras sobre E4 y en un futuro expandirse fuertemente en el centro, preparando el avance E4, ¿no? Con jugadas como caballo C3, torre 1, dama D3 o dama C2. Y ahora sí lograría el centro perfecto con peones en E4 y D4. Caballo BD7, conecta caballos para capturar en F6 de caballo sin debilitar su firme control sobre E4. Torre D1 para incomodar a la dama de D8. Ahora la torre está en la misma columna. H6 y aquí la línea principal es alfil D5 y la verdad que es la jugada más molesta para el blanco. Por ejemplo, aquí existen unas líneas de tablas, trazarlo como dama C2, alfil E4. Ahora la dama estaría forzada a ir a C1 para evitar todo este acoso. Por ejemplo, si intenta lo como dama B3, pues seguiría acosando a la dama y dama C2, alfil E4. Así que está forzado a ir a C1 aquí la dama. Y gracias a esta maniobra el control de las negras sobre E4 ha sido fortalecido un poco más, ya que la dama tuvo que retirarse de C2 desde donde controlaba esa casilla en E4. Bueno, tras torre D1 jugó H6 Sam Shankland. Por supuesto que no puede ser una mala jugada. Alfil por de Caruana, ya sin perder ningún tiempo, caballo por y caballo BD2 para en un futuro expandirse con E4, jugar un dama D3, jugar un dama C2 y meter la expansión central. A5 haciéndose fuerte sobre la casilla en B4 para venir con ese alfil a B4. Dama D3 preparando el avance y alfil B4. Ahora metiendo un poco de presión sobre el caballo, opta por E4 aquí Fabiano Caruana y dama E7. Caballo E5 intentando doblar los peones y alfil D7 evitando este tema. Caballo C4 centralizando fuertemente ese caballo. Torre D8 y dama E3 se aparta de la columna D, que no haya rayos X con la torre. Alfil E8 salvaguarda a la pareja de alfiles para que no pueda comer en D7 Fabiano Caruana. H4 y caballo D7 ahora luchando ahí sobre ese caballo, ¿no? Fuertemente centralizado en E5. Decide cambiar Fabiano Caruana y E5 abriendo la diagonal del alfil. Torre B8 defendiendo el peón en B7. Alfil E4 se prepara para quizás venir con el alfil a D3, meter una batería sobre H7 y también por qué no meter un dama F3 y ejercer presión adicional sobre el peón en B7. Alfil E8 y dama F3 tocando en B7. Juega F5 aquí Sam Shankland tocando ese alfil. Y decide comer en F6 aquí Fabiano Caruana. Dama por F6 y dama E3 de Caruana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alfil por B7? ¿Se puede o no se puede? Pues seguiría simplemente torre por E4. Vemos que contra dama por, pues alfil por y ahora sí que el blanco ganaría un peón. Pero aquí existe la fuerte jugada torre por E4. Contra torre por simplemente dama por y contra dama por F6 existe la intermedia torre por D1. Tras torre por G por F6 y el alfil queda tocado. El negro estaría mucho mejor porque este peón en A4 queda colgando al final de la línea. Bueno, aquí tras dama por F6 juega dama E3 Fabiano Caruana, no come en B7, defiende su peón en D4, alfil G6 buscando el cambio, torre D3 de Caruana, alfil F5, torre C1 ahora metiendo rayos X sobre el peón en C7, C6 cerrando ya la diagonal del alfil y también que ya no haya presión con rayos X ahí de la torre sobre el peón. Torre C2,
torre D7, caballo E5 tocando la torre, torre D6, caballo C4, repiten un par de veces, y tras torre D6, rey G2. Caruana evita la triple repetición, torre D8, metiendo más presión sobre D4, y F3, simplemente solidificando ese alfil en E4, decide cambiar Sam Shankland, peón por, y aquí Sam Shankland le entrega el regalo de Navidad anticipado a Caruana, sacrifica a la dama con dama por E5, increíblemente aquí Sam Shankland, la verdad que es un poco difícil de explicar, ¿no? Este dama por E5, es verdad que tiene algunas ideas agresivas ahí tras D por E5, vemos que la torre en D3 está colando, pero la verdad que no es suficiente. Tras F por E4, la mejor jugada aquí era C5, y también hay presión ahí sobre D3, ¿no? Por ejemplo, tras D por C5, sería torre por, caballo por, y dama de 4 tocando en D3, ofreciendo el cambio de damas, única prácticamente dama por D4, torre por, y caballo F4 tocando ahí en el peón en E6, por ejemplo rey F7 sosteniendo, ahora está tocando en E4 la torre, hay que jugar rey F3, y tras esta secuencia con alfil de 2 tocando en A4, amenazando con en F4 llegar a un final tablífero de torres, por ejemplo B3 sosteniendo ese peón, G5 echando el caballo, peón por, caballo H3 y torre de 3 sería fuerte, ¿no? Vemos que está tocando también ahí un poco sobre B3. Es verdad que tras rey de 2 no se puede comer ese peón porque el alfil queda colgando, pero tras torre por G3 el caballo queda tocado y las negras lograrían la igualdad. Sin embargo, aquí Shankland, la verdad que un poco inexplicablemente, comió en E5, D por E5 por supuesto de Fabiano Caruana, y torre por E3 de Sam Shankland. Ahora está tocando la torre, la dama se retira a 7 tocando en B7 y alfil E1. Ahora es imposible defender ese peón en G3. Pues sí que tenía ciertas ideas aquí Sam Shankland, pero la verdad no debería de ser suficiente compensación, ¿no? Por esa dama que tiene Fabiano Caruana. Dama por B7 de Fabiano, torre por, rey H2 y torre de 3. Ahora intenta meter por ahí unos jaques por la tercera y molestar a ese rey blanco. Dama C8 para comer en E6 y controlar la casilla de jaque en H3. Opta por rey H7 aquí Sam Shankland, pero ¿qué hubiera pasado por ejemplo si rey F7? Sería dama C7, rey G8 y dama por C6. Por ejemplo, en caso de jaque seguiría simplemente rey G1 y todo está bajo control. Bueno, aquí tras el jaque, sin embargo, Shankland decide ir a H7 y a entregar ese peón en E6. Caruana, por supuesto, captura en E6. Esa es la idea de dama C8. Ahora ya no existe ese jaque en H3. Torre G6 tocando la dama, porque también había presión sobre el peón en C6. Dama F5 clavando la torre. Se viene H5 ganando material. Jaque primero de Sam Shankland. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si rey H1, ¿no? Porque rey G2 parece que se mete a las descubiertas de la torre. Por ejemplo, en caso de que Caruana hubiera jugado con rey H1, seguiría torre D1 y rey G2. El rey estaría forzado a exponerse a las descubiertas de la torre de todas formas. Seguiría alfil por H4. No puedes venir a F3 porque tras torre F1 pierdes la dama. Así que rey H3 es prácticamente única, o rey H2. Y aquí alfil E7. El rey blanco estaría al filo de la navaja. Vemos que si la torre de C2 deja la segunda, torre H1 sería mate. Así que tras alfil G3, Caruana directamente juega rey G2, ya que no podía evitar las descubiertas, como vimos en la otra línea. Alfil por, jaque a descubierta, rey F1, torre 3 amenaza mate en 1, torre C1 evitando este tema. Y C5 vemos que no se puede comer obviamente este peón porque te pegan mate. Aquí sinceramente es difícil encontrar la mejor jugada en esta posición. La mejor jugada era E6. Ópticamente podemos oler algunos temas ahí con torre F6 perdiendo la dama, con una clavada, un posible jaque. Y vemos que de momento la torre en G6 está clavada, pero siempre habrá que tener cuidado con estas ideas como torre G3
que es la mejor jugada en esta posición, para torre G5 y después seguido en torre F6, que es mortal prácticamente ya, pero aquí torre por C5 es preciso. Por ejemplo, torre G5 sería dama F8 sosteniendo la torre en C5, y torre F6 no es posible increíblemente aquí, ya que tras dama por, peón por y el cambio en G5, no importa cómo recapture aquí el negro, tras alfil por ejemplo, seguiría E7 y el peón no lo para nadie. E igualmente tras torre por, tras H por G5, con mayor razón ese peón no lo para nadie, ¿no? Así que E6 era la mejor jugada de Caruana. Sin embargo, tras C5 no encontró la jugada E6, jugó torre D1 y C4 de Sam Shankland. E6 ahora sí de Fabiano Caruana, ya decide de una vez por todas ahora sí meter ese6 y torre G3 de Sam Shankland. Ya se dirige hacia G5 para echar la dama. Torre D7. Jaque, fíjense que jaque tan preciso le mete Sam Shankland aquí, porque si juega torre G5 directamente, permitiría la fortísima jugada de Fabiano Caruana aquí, E7. ¿Qué pasa si se come esa dama en F5? Sería peón por, toca en G6. Esa torre no puede parar el peón. Si alfil por E7, peón por, y pierdes todo el material y se amenaza corona, ¿no? Es imposible ya parar todas las amenazas. Igualmente, si por ejemplo el blanco intenta algo como dama F8, seguiría simplemente torre por E6. Ahora se amenaza torre F6 jaque, y aquí el blanco es el que debe ir con un poco de cuidado. Bueno, tras torre D7, muy buena jugada de Shankland. Torre G1 forzando rey E2, y ahora sí torre G5. ¿Y cuál es la diferencia? Pues vamos a verla a continuación, ya que se jugó prácticamente igual como en la otra línea que acabo de mostrar. E7, torre por F5, peón por, y aquí podemos ver la gran diferencia. En esta línea tienes torre G1, cosa que en la otra no. Como podemos ver aquí, tras E por F5, como el rey está en F1, no tienes torre G1. Aquí sí lo tiene, y en caso de coronar sería torre 1 jaque, ganando simplemente la dama en E8. Bueno, así que juega F6 aquí Fabiano Caruana, le quiere meter un truquillo ahí por Shankland. Si come, pues corona con jaque a la descubierta, ¿no? Así que un pequeño truco ahí de Fabiano Caruana. Sin embargo, Shankland está muy atento, juega torre 1 jaque, rey de 2 de Caruana y torre 6. Ahora amenaza comer en F6. Le mete F7 aquí Fabiano Caruana, preparando la coronación de ese peón o la coronación del otro peón. Pero muy preciso, Shankland juega alfil por E7, evitando que ese peón corone. Le vuelve a meter otro truco aquí Fabiano Caruana, torre por E7, ya que tras torre por seguiría la coronación del peón. Pero muy bien jugado aquí por parte de Shankland, torre F6. Se prepara para evitar la coronación del peón. Y a la siguiente va a jugar con rey G6 para ganar el peón en F7. Rey C3 de Fabiano Caruana va a por el peón de C4. Rey G6 para comerse ese peón. Rey por, torre por, se cambian las torres. Y parece que aquí se ha dejado todo absolutamente Fabiano Caruana, que tiene un peón de menos en un final de reyes, y para todo parece indicar que Shankland va a ganar el final. Pero ¿qué pasa? Mete una jugada muy precisa aquí Fabiano Caruana, B4. ¿Qué pasa si el negro come en B4? Se iría A5 y aquí el blanco es el que gana, ya que ese peón no lo para absolutamente nadie. Vemos que corona. Así que tras B4 juega rey E6 Sam Shankland, y ahora sí ya está dentro del cuadrado, ¿no? A tiempo de parar el peón. B5, rey D6, y ahora va a por los peones del flanco de rey. H5, rey E4, G5, rey F5, ya está a tiempo de parar los peones, y H4 de Sam Shankland. Igualmente G4 no ofrece mucho más al negro, ya que simplemente tras rey F4 los peones están bajo control. Sin embargo, jugó H4. De todas formas, aquí Shankland, obviamente comer no es posible porque este peón corona. Juega rey G4, juega Caruana, controlando el avance H3, y tras rey C5 igualmente no puedes comer porque el peón corona. Rey H3, rey D6, rey G4, rey C5,
y pues es imposible para ambos bandos progresar, ¿no? El peón de B restringe al rey, mientras que este rey pues está restringido por los dos peones pasados. Igualmente no puede venir este rey a apoyar el avance de los peones porque coronea al peón de B, y tras rey h3, rey d6 se produce la triple repetición. Así que vamos a ver, ¿no?, cómo terminó la tabla de posiciones después de estas 11 rondas. Tenemos ahí un triple empate en primer lugar: Sam Sevian, Wesley So y Fabiano Caruana. Todos los demás jugadores que perseguían también ahí con 5.5 también hicieron tablas: Lenier Domínguez, Alex Lenderman y Ray Robson, como pueden ver aquí también en los resultados de hoy. Hubo muchas tablas, únicamente una victoria ahí de John Burke sobre Jeffrey Sean. Así que se preguntarán cómo se va a desempatar esto, ¿no? De alguna forma se tiene que desempatar. Pues aquí tengo los desempates, las reglas del desempate. Como están 3 jugadores empatados por primer lugar, se jugará un round robin de partidas rápidas. O sea que Caruana jugará contra Sam Sevian y jugará contra Wesley So. Wesley So también jugará contra Caruana y Sevian. Es un todos contra todos, serán 3 rondas de 10 más 2, y quien haga más puntos será coronado campeón del torneo. Igualmente, en caso de que únicamente 2 jugadores sigan empatados, se jugarán 2 partidas blitz de 3 más 2, y en caso de que los 3 jugadores sigan aún empatados, en este caso se jugaría un round robin de blitz, ¿no?, con un 3 más 2, pero en este caso no sería con incremento, sino delay. La diferencia de el delay y el incremento es que el incremento sí añade tiempo a tu reloj, mientras que el delay únicamente detiene tu reloj, ¿no? Es decir, que tu tiempo base nunca va a incrementar. Por ejemplo, si te quedan 30 segundos, esos 30 segundos no van a aumentar por el resto de la partida. Únicamente empezaría a correr el reloj una vez pasados los 2 segundos. Así es como funciona el delay. Y bien, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.